parte conceptual de los distintos tipos de errores, ¿sí? Eh, por ahí, así conceptualmente, por lo menos para los que cursan por primera vez la materia, es medio complicado, ¿sí? Así que yo lo que le voy a mostrar ahora, ¿sí? Es una forma es una aplicación práctica, ¿sí? Con algunos datos, ¿sí? Para obtener un cálculo de errores. Eh, la vez pasada, o por lo menos ustedes ya venían viendo, que hay dos tipos de magnitudes, ¿sí? Aquellas que son, eh, digamos así, directas, como por ejemplo, las magnitudes directas, mejor dicho, por ahí no está todavía especificado, ¿sí? Nosotros podemos considerar una magnitud directa desde el punto de vista experimental o práctico, aquellas magnitudes que nosotros podemos medir directamente, ¿sí? Eh, por ejemplo, medir la temperatura. Eh, mido la temperatura directamente, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Si bien ustedes vieron que es una magnitud derivada porque se relaciona la longitud con el tiempo, ¿sí? Yo experimentalmente la velocidad lo puedo determinar en forma directa, ¿sí? ¿Con qué? Con un velocímetro, ¿sí? Si no, pregúntenle a algunos cuantos desatentos que le hacen la boleta, ¿sí? Con un velocímetro le están midiendo la velocidad. Entonces, desde el punto de vista experimental vamos a tener dos tipos de magnitud. Aquellas que son directas, las que yo puedo medir directamente con algún tipo de instrumento, ¿sí? Y recuerden, según lo que vimos en la clase anterior, al tener un tipo de instrumento, tenemos un tipo de error que es el error de apreciación que tiene que ver con lo que aprecia ese instrumento, ¿sí? Y después, en la próxima clase, vamos a ver cómo calcular el error en otro tipo de magnitudes que son aquellas que son indirectas, ¿sí? Magnitudes indirectas son aquellas que nosotros nos valemos de una ecuación para poder determinar, ¿sí? Esa misma velocidad, ¿sí? Que yo puedo medir con un velocímetro, una cosa es medir y otra cosa es determinar, ¿sí? Yo lo puedo determinar midiendo la longitud de algo y el tiempo que demora en recorrer un cuerpo, lo que sea, esa longitud. Entonces relaciono la longitud que medí directamente con el tiempo que medí directamente, ¿sí? Por lo tanto, a partir de una ecuación, yo voy a determinar una magnitud que es experimentalmente indirecta, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es cómo calcular el error cuando la magnitud es de tipo directa, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a ver acá, a ver dónde está acá. Que emplea una esfera para trasladarse por un plano inclinado, ¿sí? Fíjense que si tenemos un plano inclinado, en ese plano inclinado vamos a tener una longitud. También podemos determinar una magnitud de tipo indirecta que sería la velocidad. Pero ahora no nos interesa eso, ¿sí? Vamos a ver la magnitud de tipo directa, que en este caso es el tiempo, ¿sí? Tenemos el plano inclinado, por donde va a rodar la esfera, ¿sí? A ver, bueno. Plano inclinado, medimos con un cronómetro, soltamos el cronómetro y determinamos el tiempo que tarda en recorrer la esfera, ¿sí? Este es para una aplicación, para poder entender cómo se determinan los errores, ¿sí? Por ahí una pavada, pero bueno,
Con esto creo que se va a poder entender. Eh, para eso tenemos dos observadores, ¿sí? Con dos cronómetros distintos, ¿sí? Y donde tenemos esa serie de datos, ¿sí? Si por ahí quieren tomar nota o ir anotando los valores, eh, vamos a esperar un ratito, ¿sí? Y ahora yo le voy a decir cuándo. Voy a sacar esto de acá. Entonces tenemos dos cronómetros digitales, ¿sí? Y recuerdan que cuando hablamos de los errores de apreciación, dijimos que el error de apreciación de un instrumento de tipo digital es la menor escala, ¿sí? ¿Y cómo yo me doy cuenta sin que me diga esto que está en rojo, ¿sí? ¿Cómo yo me doy cuenta cuánto es el error, ¿sí? Fíjense en estos dos valores, ¿sí? La menor escala es la diferencia que hay entre estos dos valores, ¿sí? Entre 2,82 y 2,81 hay 0,001 segundos, ¿sí? Entonces, por más que no me diga nada, cuando me hablan de errores de instrumentos digitales y tengo así esta cantidad de dígitos, yo voy a poner 0 acá y 1 acá, ¿sí? Entonces, la menor unidad, la menor escala que aprecia ese instrumento es el error de apreciación, ¿sí? Eso es error de apreciación. Lo que vamos a evaluar ahora son los errores casuales, ¿sí? Entonces tenemos dos instrumentos o dos personas que midieron el tiempo que están ahí, ¿sí? Y además tenemos el tiempo que nosotros consideramos que es el tiempo patrón, ¿sí? Es el tiempo que teóricamente debería tardar la esfera en trasladarse por ese plano inclinado. No le interesa a ustedes saber cómo se determina eso, ¿sí? Lo que te interesa saber es la serie de datos que hay de un instrumento y la serie de datos que hay de del otro instrumento, ¿sí? Y el valor patrón. Estamos. Hasta ahora son datos obtenidos. Todavía no valoramos nada, ¿sí? Cuando tenemos esa serie de datos, ¿sí? El primer paso que hay que hacer es ver si se puede rechazar algún valor que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces algún valor, ¿sí? De acuerdo al nivel de confianza, que es lo que habíamos visto la vez pasada con la curva esa, ¿sí? Hay algún valor que está fuera, es decir, que no tiene nada que ver dentro de la serie de valores que tengamos, ¿sí? Y esto es el primer paso siempre, ¿sí? Siempre que tengamos una serie de datos, lo primero que vamos a hacer es ver si se puede rechazar algún valor de todo lo que están ahí, ¿sí? Eh, el criterio de esto, eso está en el apunte de la teoría de errores, para entender, ¿sí? La diferencia, la variación de valores, ¿sí? La diferencia que hay entre el valor, ¿sí? El valor que yo quiero rechazar menos el valor medio de lo restante. Es decir, yo voy a calcular este valor medio sin este valor que quiero rechazar, ¿sí? Entonces, esa diferencia tiene que ser mayor o igual a 4 veces este valor que se llama desviación media, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, así que no se preocupe, ¿sí? Este es el criterio de rechazo, no es que porque a mí se me da la gana o no me guste la cara de un número, agarro y rechazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para ver cuáles son los valores pasibles de ser rechazados, ¿sí? La mejor manera, no significa que es la única,
la mejor manera es primero ordenar, ¿sí?, en forma creciente o decreciente esa serie de datos, porque si yo miro así, como está esto al voleo, ¿sí?, por ahí no voy a poder apreciar cuál es el valor que voy a considerar de ser rechazado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ordenar la serie de datos, ¿sí? Estos son los valores de uno de los instrumentos tal cual se determinó, ¿sí? Entonces ahora lo ordeno, ¿sí? Lo ordeno, en este caso está ordenado en forma creciente, para mí es la mejor manera. Eh, ¿Y cuáles son los valores que posiblemente puedan ser rechazados? Los que están en los extremos, por eso uno ordena, porque va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Si uno tiene una computadora y con una hojita de Excel, esto ordena rápidamente, ¿sí? Entonces, ustedes ven ahí que yo, el primero que veo es el extremo inferior o el extremo superior, no me interesa, ¿sí? En este caso yo elegí ver si el extremo inferior es pasible de ser rechazado, ¿sí? Entonces, como yo le decía, voy a calcular el valor medio de los valores que están en negro, ¿sí? Y ese 243 yo no le incluyo, ¿sí? Yo no le incluyo. Eh, y vamos a ver qué es lo que nos da acá, ¿sí? Entonces tenemos, ustedes saben que el valor medio se halla sumando estos valores que están acá, ¿sí?, y dividiendo por la cantidad de datos que hay, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esta es la suma. Esto dividido 9 me da este valor promedio, ¿sí? Es el valor promedio de los que están en rojo, ¿sí? En negro, perdón. El criterio me dice que la diferencia que hay entre este valor, que es 243, y este valor, que es 317, fíjense que yo hablo de diferencia, ¿sí? ¿Qué significa que sea diferencia? Es un valor absoluto, ¿sí? Me dice que la diferencia de eso, entre esos dos valores, tiene que ser mayor o igual que 4 veces un estadígrafo que vamos a ver cómo calcular, ¿sí? Bien. Bueno, para poder calcular ese estadígrafo que se llama desviación media, que se representa con una letra D minúscula, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es restar cada uno de estos valores, ¿sí? 285, mejor dicho, hallar la diferencia, perdón, de cada uno de estos valores con respecto al valor medio, ¿sí? Si ustedes tienen una calculadora a mano, ¿sí?, fíjense que hasta acá sería una forma de restar, porque esta en definitiva es una resta, pero siempre va a ser positivo, ¿sí? Para el primero va a ser 317 menos 2,85. A ver cuánto le da. 0,32. Está. Entonces lo que vamos a ir haciendo es hallar la diferencia de cada uno de estos valores con respecto al valor medio, ¿sí? Entonces fíjense que las diferencias están acá. Son estos valores que están acá, ¿sí? Y la desviación media, ¿sí?, le voy a poner por acá. La desviación media es la sumatoria de esto, ¿sí? Es la sumatoria de esto que en este caso me da 1,64, ¿sí? Eh, sí, le aclaro para que por ahí si encuentran algún problema. Si ustedes no tomaran
esto como valor absoluto, este tendría que ser negativo, este tendría que ser negativo, este también, ¿sí? Y esto positivo. Y si llegaran a sumar, muy probablemente le dé cero la suma, ¿sí? Muy probablemente. ¿Por qué? Porque hay tantos valores por debajo del valor medio como valores que están por encima de ese valor medio, ¿sí? En términos absolutos, ¿sí? Entonces, por eso se toma en valor acá esa diferencia en valor absoluto. Se suma, ¿sí? Y esta suma lo divido por la cantidad de datos que hay otra vez, ¿sí? Por eso ahí aparece, fíjense que acá abajo está la expresión de la desviación media. La sumatoria de esas diferencias absolutas dividido el valor del número de mediciones, ¿sí? Si ustedes hacen 1,64 dividido 9, le va a dar 0,18. A ver si es cierto. Sí, con dos periódicos que siguen. Ujú. Bien, ¿sí? Entonces el criterio, como esto yo lo hice en un Excel, ¿sí? Fíjense, vamos para atrás. Les voy a mostrar lo que estaba en la página anterior. Acá yo tengo que tener dos cosas, ¿sí? Tengo que tener la diferencia entre el valor a rechazar y el valor medio es un valor, ¿sí? Y el otro valor que tengo que tener es 4 por la desviación media, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien ahí. Yo tengo acá, a ver, ¿dónde estaba? Eh, la diferencia, acá está, ¿sí? La diferencia entre 3,17 y 2,43 es 0,74, ¿sí? Ese es un valor. El otro valor es 4 veces la desviación media, es decir, 4 por 0,18. Y ese valor me da 0,72, ¿sí? Lo que se hace ahora es comparar esos dos valores, ¿sí? Si este valor, que es la diferencia entre el valor a rechazar y el valor medio de los restantes valores, es mayor que esto, entonces este 2,44 se rechaza, ¿sí? Ese valor se rechaza. ¿Y qué se hace ahora? ¿Qué creen ustedes que se hace? Se procede con otro número un poco mayor. Vamos a seguir con este procedimiento hasta que no se cumpla esto, ¿sí? Hasta que no se cumpla. Eh, ¿Usted hace que fíjense, sean iguales ambas partes? ¿cómo? ¿Qué usted hasta que sean iguales ambas partes? Iguales o menores, exactamente, ¿sí? ¿Está? Profe, ¿puede repetir cuándo se rechaza? Cuando eh, este valor, ¿sí? Que está acá, que es la diferencia entre el valor a rechazar, que en este caso es 2,43, con respecto al valor medio, que es 3,17, esa diferencia me da 0,74, ¿sí? Y 4 veces la desviación media me da 0,72. Entonces, cuando ese valor de diferencia es mayor que 4 veces la desviación media, ahí se rechaza, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual. Ah, bueno, profe. ¿Está? Bien. Siempre 4 por la desviación. Sí, siempre es 4 la desviación media, siempre, ¿sí? Es un criterio de rechazo, se llama, ¿sí? Eh, ahora, por ejemplo, procedería a rechazar 2,85, pero el 2,85 tampoco nos vamos a quedar locos buscando ahí hacer todo. Uno tiene que tener un poco de criterio, ¿sí? 2,85 está muy cerca de 2,89, entonces es muy probable que no rechacemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al otro extremo. Vemos si podemos rechazar el más grande en este caso, ¿sí? Fíjense lo que hice ahí. Fíjense que acá ya no está más
¿Qué número no está más acá? 2,43. 2,40. El 2,43 ya no está más. ¿Por qué? Porque ya fue rechazado, ¿sí? Salga acá, usted no pertenece a este grupo, ¿sí? Entonces, ahora veo si ese 3,56 puedo rechazar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, calcula el valor promedio de lo restante. Otra vez lo mismo, ¿sí? Pero ahora, cuando voy a dividir, ya no son 9, van a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores, ¿sí? La suma de esto que yo le acabo de marcar es 24,97. Y ese 24,97 lo divido por 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desapareció un valor, ¿sí? El siguiente paso es hacer las diferencias que hay entre cada uno de estos valores con 3,12, ¿sí? Y otra vez tengo todas estas diferencias absolutas, ¿sí? Sumo esas diferencias absolutas, ¿sí? Y calculo la desviación media. La desviación media sería 1,27 dividido 8. A ver si se cumple. Prueben ustedes. Profe, le Sí, profe, consulto Sí, se sí, cumple. sí, una consultita rápido. Al sí, principio de todo, primero lo que se hace es se ordenan los valores, se suman y se saca el valor medio, que sería sí, dividiendo por la cantidad. Y ese sería el exactamente. resultado del 3,12, ¿no? Exactamente. De lo que Ah, están listo, en dale. negro. De lo que Sí, sí, están en sí. negro. ¿Está? Sí, sí, dale. Gracias. Bien. Profe, una Entonces, duda. hay. Sí, En lo que estamos haciendo ahora, usted siempre toma primero el primer valor, como ordenó en forma creciente, el menor valor y el mayor valor, sí. Ponele que o agarra cualquiera nomás. acá. No, 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 no. Siempre son los extremos, sí. Los valores Ah, de lo es. rechazar van a ser los extremos, por eso se ordena, para que te sea mucho más fácil, ¿sí? Ah, perfecto. Gracias. ¿Está? Ponele que acá hubiese sido, eh, vamos a suponer 2,2 y después 2,4, ¿sí? Probablemente esos dos primeros tendría que rechazar. ¿Por qué? Porque estos están todos cerca entre 2,8 y acá, ¿sí? Están muy alejados, ¿sí? Entonces, por eso yo decía, no es que vamos a hacer uno por uno para ver si se rechaza, no. Tiene que ver con cierto criterio. ¿Por qué yo no elegí el 2,85? Porque está muy cerca acá del 2,89, ¿sí? ¿Estamos? Claro, eso quiere Está- decir que, por ejemplo, si usted tiene un 2,2 Sí, y un 2,3, o sea, yo hago el 2,2 primero y sí. si descarto ese, descarto el 2,3 también. No, tenés que probar, no Claro. es que tenés, Ah, porque eso ya es de fiaca, ¿sí? claro, los alejados de esos Sí, dos sí, no sí. tengo que probarlos. No, tenés que hacer la prueba sí o sí, Ah, siempre, ok. Vale, ¿sí? gracias. Siempre tenés que hacer, ¿sí? Porque a veces uno cree que está fuera de los datos y en realidad está adentro, ¿sí? Por eso uno tiene que probar siempre, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces acá tenemos el valor medio de la serie de datos y el valor a rechazar, ¿sí? Si yo hago la diferencia entre estos dos, ¿sí? Obtengo acá este valor que está acá, que da 0,44, ¿sí? Y acá tengo la desviación media, que si multiplico por 4 me da este valor, ¿sí? Fíjense que para que yo pueda rechazar este valor, que es la diferencia entre los valores, ¿sí? Entre los valores medio y el valor a rechazar, tiene que ser mayor o igual que 4 veces D. Y en ese caso, fíjense que me está dando menor, ¿sí? Por lo tanto, ese valor no se rechaza, ¿sí? Y al no rechazarse, ¿sí? Tenemos tenemos los valores
con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Que son los datos finales, ¿sí? Esos son los datos. Sí, ¿Cuál es la XY? Que sería XY es cada en este caso tendría que ser T sub I. ¿Por qué T sub I? porque es un tiempo. Porque estamos hablando de tiempo, sí, pero entonces esto en forma genérica, porque esto después ustedes lo van a ver también, tiene que ver mucho con la estadística, ¿sí? Y ustedes lo van a ver bien en bioestadística, esa cosa, ¿sí? Muchas de estas cosas lo van a ver en una clase, creo, de estadística. Yo no entendí muy bien cómo obtener la desviación media, profe. ¿Entendiste que acá hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto? Ahí donde está mi cursor, vos ves. ¿Sí? O sea, la Sería, diferencia entre el valor que tengo y el valor medio. sí, Ujú. hacer la resta, eso ahí, probable, ¿sí? Ahí voy a probar. Fíjate que hasta acá, te digo para que no cometa errores, ¿sí? Ajá, Hasta ahí sería restar el valor medio menos este, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor medio es más grande, por eso es más, ¿sí? ajá, Y a tomo partir de ahí, a partir de ahí hace al revés, ¿sí? Para que siempre te dé positivo. ujú, sí. Probalo en cachito y prueben todo, ¿sí? Para que le queden claro eso. Porque esa es la parte más trabajosa y no hay forma de calcular en forma directa, ¿sí? Profe, una Sí, consulta. sí, Y en la primera cálculo que hicimos, usted sí, sacó el 2,43. Si en vez de sí, 2,43 tendríamos 2,20 y el segundo valor sería 2,45. ¿Tomaríamos el sí, segundo valor si no sí, se, sí, si sí. se rechaza? Si vos, por ejemplo, acá te aparece un 2,2, primero probá el 2,2, ¿sí? Sí. Si el 2,2 se rechaza, saca el 2,2 y ahí probá con el 2,4, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Y por qué usted no tomó, o sea, no me quedó claro, por qué no tomó el 2,85? Porque fíjate que el 2,85 está muy cerca del 2,89, ¿sí? Sí. Muy probable que no se rechace. Y el 2,89 está muy cerca del 2,9 y así, ¿sí? Ah, sí, entiendo, profe. ¿Está? Gracias. Sí, gracias. O sea, que se tendrían que tomar los valores más alejados siempre. Exactamente, ¿sí? Profe, ¿Llegaron a no sé obtener estos si... valores que le estoy marcando con el cursor? Ajá, sí. Sí, profe. Bueno, ahora sumen esos Profe, valores. una Sumen, consulta. sí, ¿Cómo se hace y cómo se calculaba para llegar a esos valores? ¿está durmiendo que Que se me cortó el perdón, perdón. internet. Fíjate que yo hice una marca acá, ¿sí? ¿Por Sí. qué? Porque este 3,12 está debajo del 3,13, ¿sí? Entonces haces, para que te dé siempre positivo, con los valores que están por debajo de este, haces 3,12 menos cada uno de estos valores que están acá. Menos 2,85, menos 2,89, menos 2,99, ¿sí? Y Ah, ok. después hacer la inversa. Hacer 3,13 menos 3,12. 3,20 menos 3,12, así. ¿Sí? Sí, muchas ¿Para qué? gracias. Porque te va a dar positivo, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, y una vez que obtenés esos valores que están acá, ¿sí? De las diferencias absolutas, sumás, ¿sí? Esta es la suma. Fíjense que acá yo le puse, este signo significa sumatoria, ¿sí? Todo en esta fila están todas las sumatorias. Entonces sumo y divido en este caso por 8, ¿sí? Y la división por 8 me da 0,16. Esa es la desviación media, ¿sí? Fíjense que también está con la fila, ¿sí? Y 4 Profe, veces la disculpe, desviación. Sí,
Sí, sí. Se quedó sin audio. O yo me quedé sin audio. Profe, Sí. Se lo escucha. el 30,96, ¿de dónde lo sacó? ¿Dónde 30? En la suma. Sin el 243, sumar todo lo que está en negro. Ah, muchas gracias, profe. Y ahí dividió por la cantidad de números que negro. hay sin el De 243. Exactamente. De lo que están en negro, ¿sí? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, Yo le quería preguntar, en el primer caso, vio que sí, dice 0,74. sí. ¿De qué es el cálculo? Haces 3,17, que es el valor medio, ¿sí? Sí. Menos 2,43, que es el valor que querés rechazar, ¿sí? Ah, ok. ¿Está? Te da Y 0,74. me le dio 3. Eso me olvidé decirle. En esta clase también tienen que tener a mano ahí la cálculo, ¿sí? ¿Cómo es? Y bueno, eso da 0,74 y con eso se hace la comparación. Sí, para hacer comparación necesitas dos números. Ahí ya tenés uno de los números, ¿sí? El otro de los números es hacer, primero, hacer todas las diferencias que les dije, sumar esas diferencias y dividir por la cantidad que hay, ¿sí? Y ahí te da 0,18, ¿sí? Y Ujú. fíjate que dice acá, el de arriba es D, y acá que te dice 4D, el valor que tenés acá por 4, ¿sí? Sí, eso estuvo haciendo apunte, pero no sabía dónde salía el 0,74. ¿Está? Y 0,74 comparado con 0,72 es más grande, ¿sí? Claro. ¿Estamos? Entonces se rechaza. Y acá, como me da menor, no se rechaza, ¿sí? Si Ujú. el 3,56 no se rechaza, no se va a rechazar el 3,46, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Bien. gracias. No, por favor. Bueno, ese es uno de los instrumentos, ¿sí? Imagínense si ustedes tienen 30 datos, ¿eh? Yo solamente acá, y en la mayoría de los casos, cuando se trabaja en el laboratorio, por lo menos de física, a lo sumo tenemos 10, 15 datos recolectados, ¿sí? Bien, ahora yo les voy a dar a ustedes para ver si pueden hacer solitos el otro instrumento, ¿sí? Ah, pero acá ya está todo marcado, qué gracioso que soy yo. A ver si comprueban, ¿no? Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Y ustedes van a hacer el del instrumento L, ¿sí? Ordenar, ¿sí? Y a ver cuál es el valor más chico y ver si se puede rechazar. Mientras tanto me voy a buscar mi agua porque yo hablo mucho y se me seca la garganta. Chicos, ¿alguien me escucha? Sí. Era para preguntar nomás cómo había dicho que ordenemos los valores, ¿de mayor a menor o de menor a mayor? Menor a De mayor. menor a mayor.
Ah, listo, gracias. No, no. Perdón, chicos, si ustedes hablaron, yo no estaba, así que si quieren preguntar algo. Yo hice una pregunta a los compañeros, profe. Ah, está. Profe, otra consulta. Sí, En este caso, o sea, en este ejercicio ya no se rechaza ningún otro valor que el primero. exacto. Ah, bueno, gracias. Por eso le dije que miren ahora si podemos ver si podemos rechazar alguno del L, ¿sí? Ah, ok. Gracias. Profe, se rechaza el 3,49. Del segundo, vamos a ver. Sí, Vamos a ver ahí. ¿Probaste los dos extremos? el 3,49 y el... Ah, y el otro no, el 2 no. Profe, a mí me quedó como que se rechaza el extremo de 2. Vamos a ver. Cinco minutitos y vemos, ¿sí?
Profe, le hago una consulta porque Sí. no me sale. ¿El valor que se resta a todos es el valor que se va a rechazar? No, es el valor medio. Claro, el valor medio se le resta a todos. Sí, sí. Y ahí Y el, todos esos resultados de esa resta se suman. exactamente. Y se divide por Y la me dijo que es cantidad mayor que de, 4. Ah, y se dividen por la cantidad. Ahí está. ¿sabes? Por la cantidad de resta que hiciste, ¿sí? Claro, sí, sí. Mejor dicho, diferencia, ¿sí? ¿Por qué no restas? Pregunta de matemática. Y es valor absoluto. Son valores absolutos, exactamente. Bueno, vamos a ver quién. Una pregunta. Sí, En el primer promedio que sacamos, ¿se excluye el valor que queremos averiguar si queremos sí, incluir, no? sí, siempre. Siempre. Vos querés rechazar un valor, ponele que tenés 15 valores, ¿sí? Ese valor queda fuera y vos calculás el promedio con los 14 que quedaron, ¿sí? Sí, sí. Vamos a ver acá. A ver, y ese 238. Ah, qué vivo que soy yo. Ese 2 no estaba. No está acá en mi lista. ¿Dónde fue a parar este 2? No sé qué pasó acá. A ver. Son cualquier valor acá aparecen. A ver, me parece que copié mal esto. Profe, solo ese valor está mal. No son los mismos valores que están anteriormente. ¿No son los mismos valores? No, No, sí no. son, solo que ese 2,38 nomás no estaba. Sería el 2, ¿no es cierto? El 238 sería el 2. El Sí, 2,94 creo que tampoco estaba. ¿Cómo? Sí, el 294 sí. Está así. ¿2 cuánto? Siempre, ¿94? Ese Sí, está el está. 294, sí está ahí arriba nomás. Entonces ese valor sería 2 en todo caso, ¿sí? El 238 que yo puse ahí sería 2. Sí. No sé por qué apareció el 238 ese. Bueno, pero fíjense, en todo caso, El 290 corrijan. el 295 estaba, profe, porque ¿Cuánto? me parece que no, ¿eh? El Sí, 295. sí, está, sí. Sí, el primero de todo, de allá arriba. Sí. Pónganle a ese que es 2, pónganle usted que es 238. Bueno, hay un error mío, ¿sí? Pero evidentemente ustedes parece que anduvieron bien haciendo bien las cosas, ¿sí? Lo mismo otra vez acá, ¿sí? La misma cosa. Acá sacamos en todo caso el 238, que no sé por qué aparece 238 y no aparece el 2. Ahora me voy a fijar a ver qué pasó. En el caso de que fuera 238 y que no fuera 2, digamos, ¿sí?
hacemos todos los cálculos, el mismo procedimiento, todo, y vemos que como esto acá, la diferencia entre el valor medio, que sería 2,38 y 2,97, es menor que 4 veces la desviación media. Por lo tanto, no se va a rechazar ese valor, ¿sí? Discúlpenme, después le puedo dejar un ejercicio para que ustedes practiquen y lo manden ¿cómo es? Al aula y ahí le corrijo, ¿sí? Entonces, el 2,38 que está en el extremo inferior no se rechaza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vemos el otro extremo, que es el 3,49 en este caso, ¿sí? Y fíjense que haciendo todo el procedimiento tal cual, porque se repite, acá hacemos 4 veces la misma cosa, ¿sí? Entonces vemos que acá, en este caso, sí se va a rechazar. Probablemente a alguno no le daba que no se rechazaba porque ese 2 va a influir en los resultados, ¿sí? Bueno. Y ese es el primer paso, ni empezamos todavía a calcular el error, ¿sí? Y ahí vemos, fíjense, acá en este caso, ¿por qué se me ocurrió a mí tratar de rechazar el 3,22? Porque si ustedes prestan atención acá, ¿sí? 2,95, el próximo número sería 3,0, 3,1, ya hay una diferencia bastante notable, digamos, ¿sí? Porque fíjense, todos son valores de 2, doy algo, y me aparece un 3 acá. Entonces yo veo si es posible rechazar, ¿sí? Como el 3,49, que es el que estaba en ese extremo, entonces yo voy a ver el que le sigue, el más chico en este caso, ¿sí? Y como ustedes pueden ver acá, no se rechaza, ¿sí? Por más que tenga un valor que yo diga que podría ser rechazado, ¿sí? Por eso digo que siempre hay que probar uno por uno, pero con cierto criterio. El 2,95 no voy a ver, pónganle ustedes que hubiese rechazado esto. Si tuviera que pensar en que voy a rechazar el 2,95, ni loco, ¿por qué? Porque está ahí cerca del 2,94, ¿sí? ¿Se entiende ese criterio? Para que la cosa no sea tan trabajosa, digamos, ¿sí? Pero que hay que O sea hacer que, esto, disculpe, profe. sí. O sea que el 268 lo podríamos considerar como rechazado también. Si rechazás el 2,38 que está allá arriba. Como no rechazaste el 2,38, ya el que sigue no vas a rechazar, ¿sí? Fíjense, Claro, sí, estoy en los dos. pero en el caso de que los valores, tipo, si el 238 fuera 2, Sí, ahí sí el 268 podríamos rechazarlo. no, hacer la prueba para rechazar, ¿sí? No Pero yo rechazarlo. hice la prueba con 2 y tampoco se puede rechazar. Ah, bien ahí. Bien ahí. Te quería consultar, porque en Ujú. la segunda tabla usted ya, digamos, calcula todo sin tomar al 3,49, ¿no? O Sí, sea, el valor medio, bueno, o sea, ya lo rechazó en la tabla anterior o en esa segunda tabla. Al en esta, en 3,49. esta que está acá, en esta. Ajá, Acordate que yo saco, este valor saco fuera de los datos y calculo con lo que quedan adentro, ¿sí? Y ajá. acordate que no es 2, es 2,38. Sí, o sea, lo saca y ahí prueba, ¿Sí? si no lo deja. Exactamente. Bueno, Entonces, buenísimo, gracias. en este caso, saco el 3, acá me dio que tengo que sacar el 3,49. Fíjense que en lo siguiente ya no está el 3,49, ahora yo saco el que sigue por debajo, ¿sí? Pruebo con el que sigue por debajo. ¿Está? Bueno, esta es la única forma de practicar, ¿sí? Ahora, como datos finales, tengo todos los que no fueron rechazados, ¿sí? Y disculpen ustedes que acá no sé por qué me apareció este número que yo no había prestado atención, ¿sí? Bien, ahora
¿qué valor va a representar a cada uno de los instrumentos, ¿sí? Cuando yo tengo una serie de datos que son todos diferentes, ¿por qué, algo que me olvidé decirle al principio, ¿por qué no agarro y hago una sola medición y me dejo de joder? ¿Por qué hago varias mediciones? Para ser más exacto. Exacto, Preciso. más preciso, ¿sí? Exacto, yo no sé si voy a estar alguna vez medir con el grado de exactitud algo, ¿sí? Lo que sí puedo estar seguro es con la precisión. ¿Recuerden? Exacto era la diferencia que hay con el valor verdadero, ¿sí? Y precisión con la dispersión de datos, ¿sí? Eso por un lado. Y otro es para, hablando mal y pronto, para lavarme las manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer varias mediciones, ¿sí? Van a caer todo alrededor de un valor. Si recuerdan la curva esa que es como una campana, ¿sí? Como la campana de Gauss, todos los valores van a estar ahí cerca, ¿sí? Acá yo estoy hablando de una esfera que está cayendo por una tabla, qué sé yo, pero puedo medir otras cosas, ¿sí? Que son más importantes, que tienen relevancia, qué sé yo, en la salud o lo que sea. Entonces, cuanto más mediciones haga, menos error casual voy a tener, ¿sí? Menos error casual voy a tener. ¿Estamos? Por eso es el sentido de hacer varias mediciones. Y como hago varias mediciones, y esas mediciones por ahí, pónganle que hay 2 o 3 valores que son iguales, y hay otros que son todos desiguales, de toda esa serie de datos, el valor que va a representar a la medición hecha por ese instrumento es el valor medio, ¿sí? Es el valor medio. Que ustedes ya, por la práctica que hicieron, ¿sí? Recién ya saben cómo calcularlo, ¿sí? Es fácil. Recuerden la secundaria, cuando llegaba el fin del trimestre, sumaban sus notitas y dividían por la cantidad de notas que tenían y ahí sabían, ¿sí? Si se pasaban o no pasaban. Bueno, ese es el valor que va a representar a la serie de datos, ¿sí? Esto que yo les mostré la vez pasada también, esto se llama sesgo, que es la diferencia entre el valor medio, ¿sí? Y el valor patrón, ¿sí? Esto que me valora a mí, la exactitud, ¿sí? Y lo otro que valora a esa serie de datos es el desvío estándar, ¿sí? Fíjense que esto es lo que ustedes estuvieron haciendo recién, ¿sí? Restando cada uno de los valores, ¿sí? Menos el valor medio. Y fíjense que esto no está en términos absolutos, sino que está con un paréntesis y elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Qué hace esto? Si ustedes recuerdan que si yo les dije que si yo sumara así crudamente estos valores, ¿sí? Estas diferencias, a mí me va a dar 0, ¿sí? La única forma en que no me dé, son dos formas, que no me dé 0 son dos formas para que no me dé 0 esa suma. Uno, tomando valores absolutos, ¿sí? Y la otra elevando al cuadrado. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a un número par siempre es positivo, ¿sí? Entonces, para valorar esa dispersión de datos, porque acá lo que se hace con el desvío estándar es valorar la dispersión de datos que tenemos, ¿sí? Vamos a ir a lo concreto y más sencillo, ¿sí? Porque fíjense, imagínense que ustedes tengan que hacer tienen 30 valores y tienen que hacer la diferencia. Van a quedar locos, ¿sí? Por suerte, todo esto que está acá se puede hacer con la calculadora, ¿sí? Vamos a pasar directamente a la calculadora. Bueno. Esto acá, fíjense, esto es lo que me quedaron del instrumento M, ¿sí? Los datos finales que yo le dije, ¿sí? Acá tengo el valor medio, resto este valor menos el valor medio y me da esta serie de datos que están acá. Acá tengo la suma, ¿sí? Esto a mí no me interesa porque esto en realidad me interesaba para la desviación media, ¿sí?
Fíjense que lo que me interesa ahora tiene que ver con esta diferencia, pero que están al cuadrado, ¿sí? Este valor que está acá al cuadrado, este valor que está acá al cuadrado. Y ahí sumo, ¿sí? A ver, cachito. Sumo, ¿sí? Sumo acá y me da ese valor. Fíjense que acá es 0,4592 es la sumatoria que tengo acá dividido n-1, ¿sí? Es decir, tengo 9 datos menos 1 me da 8, ¿sí? N es la cantidad de datos. Entonces tengo el valor medio es 3,17, ¿sí? Representa este parámetro, ¿sí? Y el desvío estándar, que es el otro parámetro que a mí me interesa, es 0,24, ¿sí? Pero para eso, para esta forma de calcular, tengo que construir esta tabla, ¿sí? Para lo único que le va a servir a partir de ahora va a ser para calcular la desviación media, no el desvío estándar, ¿sí? Le voy a mostrar cómo se hace con la calculadora directamente, ¿sí? Para eso tienen que tener la calculadora a mano, ¿sí? Esa calculadora, no me pregunten la otra porque no sé cómo funcionan las otras, ¿sí? Bien. Calculadora, primero, como yo le decía, son todos datos estadísticos, ¿sí? Y vamos a poner en modo estadístico. Y la forma de poner en modo es con esta tecla que está acá, ¿sí? Entonces apretamos esa tecla. Modo, ¿sí? ¿Están todos con calculadora? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahí cuando ustedes apretaron modo, aparecieron estas cosas. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Esto significa estadístico, ¿sí? Entonces, para que me quede la calculadora en modo estadístico, voy a apretar la tecla 2, ¿sí? ¿Está? Y creo que ahí, a ver, yo voy a usar la mía un ratito. Aprieto la tecla 2 y fíjense que el cursor está titilando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, le tienen que dar la orden de Enter, ¿sí? Y en las calculadoras el Enter que tenemos en las computadoras es el signo igual, ¿sí? Y ahí estamos en modo estadístico, ¿sí? Bien. Si ustedes guardan datos, ¿sí? Porque cuando trabajan en el modo estadístico, la calculadora le almacena los datos, ¿sí? Si yo calculé ayer valores medios, ¿sí? Y hoy quiero calcular otros valores medios que por ahí no tienen nada que ver con lo de ayer, ¿sí? La calculadora le va a dar el promedio de lo que se cargó ayer más lo que se cargó hoy, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es borrar datos anteriores, borrar los datos que cargamos ayer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, apretamos Shift, el botoncito que está acá, ¿sí? Apretamos modo otra vez, ¿sí? Shift modo, ¿y qué aparece ahí? Aparece en esta serie de opciones, ¿sí? SSL, Mode y All, ¿sí? Como estamos trabajando con datos estadísticos, apretamos la tecla 1, ¿sí? Perdón, la tecla 1. Si ustedes aprietan la tecla 1, le dice Stat Clear, ¿sí? Que en inglés significa limpiar estadístico o algo de eso. ¿Estamos? Bueno, y ahí atrás de la frase esa, el cursor está titilando otra vez. Entonces, para que la calculadora le borre los datos, aprieto el signo igual. Y ahí deja de titilar, ¿sí? Entonces ahí la calculadora está sin datos. No tiene datos estadísticos para calcular, ¿sí? Bien. Ahora, como ya limpiamos la calculadora, ahora vamos a cargar los datos, ¿sí?
Entonces vamos a cargar los datos del instrumento M, ¿sí? Otra vez la calculadora, ¿sí? Para cargar los datos. Ah, ¿y esto qué pasó acá? Bueno, acá aparecieron otros datos, pero bueno, no importa. Esta es otra serie de datos, ¿sí? Tenemos toda esta serie de datos, ¿sí? Y para calcular el valor medio de esta serie de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, el primer valor que tenemos es 50,1. ¿Estamos? Entonces procedemos de la siguiente manera. Escribimos 50,1, ¿sí? Escribimos 50,1 y apretamos la tecla esta que está acá, M+, ¿sí? Escribimos 50, y ahí le va a aparecer en la pantalla, en el display, ¿sí? Si ustedes escriben 50.1 M+, y le aparece N igual a 1, es decir, un dato, ¿sí? Bien, ahora escriban 50,2 M+, ¿sí? Y para todos los valores que están acá, hasta el último, ¿sí? ¿Hacemos eso ahora? Sí, sí, sí. ¿El 50.2 está a propósito 2 veces o es un error? No interesa que esté una o dos veces, ustedes carguen tal cual yo le enseñé acá, ¿sí? Carguen Profe, todo. ¿usted nos ¿Sí? explica después cómo volver al modo anterior No de la casa? hace nada, no hace nada para sumar y restar y multiplicar, no te va a afectar en nada la calculadora, así que tranquila nomás. Ah, bueno, entonces configuro nomás. Está. Carguen uno por uno de estos valores que están acá, ¿sí? Hasta que aparezca este n igual a 10, ¿sí? Listo, profe. Para que algunos tienen artrosis y vos te apurada. Y eso que estoy tomando mate, ¿eh? Sí, capo mismo, ¿eh? Profe, Sí. ¿usted puede volver una hoja atrás y saco screen? Y listo. No, pará, cachito, que no me acuerdo lo que sigue, ¿sí? Ah, Ahora bueno. después vemos, ¿sí? Por ahí Perfecto. volvemos a todos los datos que estábamos antes, así que, Lo saqué, así que después puedo pasar. bueno. Igual están en el aula. Sí, sí, está en el aula esto. Bueno, ¿cargaron todo? Sí, profe. Bien. Sí. Sí. Ahora directamente vamos, así una vez cargado eso, podemos calcular el valor medio, ¿sí? Sin estar sumando y dividiendo ni nada, ¿sí? Entonces vamos a ir, acá es prestar atención a los pasos con la calculadora y listo, es fácil, ¿sí? Cálculo del valor medio. Vamos otra vez con la calculadora, ¿sí? Apretamos Shift 2, el número 2, ¿sí? Shift y este número que está acá, ¿sí? Y ahí fíjense que en amarillo habla sobre las variables, ¿sí? ¿Qué le aparece ahí? Se apretan el Shift 2. Una X con una línea X o N menos 1. Está, ¿sí? La que tiene la X con la rayita encima, ustedes ya vieron que eso representa ¿qué cosa? Valor medio. El valor medio, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer todos los pasos. Le aparece así, ¿sí? Así tal cual está acá. En algunos aparece de otra forma, pero en ese orden representan, este que está acá, representa el valor medio. ¿Y dónde vieron n-1? En una ecuación. Integral. En la desviación estándar. En el desviación estándar, ¿sí? Este n-1 está en el desvío estándar, ¿sí?
Entonces los valores que vamos a usar acá son el valor medio y el desvío estándar, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber el valor medio, aprieto el botón 1, ¿sí? Y le pongo igual. ¿Sí? 1 igual. Y ahí aparece el valor medio. ¿Ese valor le dio? 50,4. Sí. 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 Bien, bien. Acuérdense, a partir de ahora, siempre que haya una serie de datos, son dos valores que ustedes tienen que calcular siempre, ¿sí? El valor medio y el desvío estándar para esa serie de datos. Acá ya determinamos el valor medio. ¿Y cómo haríamos para determinar el valor del desvío estándar? ¿Cómo sería el procedimiento? Lo mismo, pero apretando la tecla 3. Exactamente. Shift 2, 3, igual, y ahí ya, ¿sí? Entonces, determinación del desvío estándar. Shift 2, le damos la tecla 3. 3, igual, y ahí le da la desviación media, ¿sí? La desviación estándar, perdón. Profe, pero ya calcula con la raíz y todo. Todo, ya está todo calculado, ¿sí? Ah, bueno. Te olvidás. Otra forma más simple de poner todos los datos, ¿dónde? ¿Qué pasó, Micaela? ¡Wow! Poner todos los datos en una hoja de Excel y también te da todo lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora apaguen su calculadora. Apaguen. Ahora enciéndanlas. Hagan todo el procedimiento para calcular el valor medio y procedimiento para ver el valor del desvío estándar. A ver. ¿Puede volver a la tablita donde estaban todos los datos? Me da 0. No, no, no. Alguien da lo mismo. Está guardado. Sí. Está guardado, es lo que yo le decía, ¿sí? Ustedes apagan. Ay, Dejan ¿por qué me dio apagar. 0? Y porque algo hiciste mal. Algo tocaste. Ah, ¿Sí? Ah, pero es que tiene que apretarle el símbolo igual, ¿no? Ah, sí. O sea, Profe, hacer todo ¿puedes el repetirlo procedimiento y apretarle igual. después de apagar la computadora lo que dijo? ahí está, gracias. Ya pude. ¿Quién me preguntó algo de apagar la calculadora? Yo, después de apagar la calculadora, ¿qué dijo? Encenderla ahora. Y buscar el valor medio y buscar el desvío estándar a ver si están en la calculadora. Ok. Listo, profe. Sí, ya está ya. ¿Están ahí? Sí, sí. Re bien. Eso es lo que yo le decía al principio. Si ustedes no borran los datos, ahora más tarde tienen que hacer otro cálculo y no borraron esto que hicimos ahora, le va a calcular tanto el valor medio como el desvío estándar de las dos series de datos, lo que cargaron ahora más lo que van a cargar después, ¿sí? ¿Estamos? Todo lo que sea estadístico, la calculadora lo guarda, ¿sí? Bien. Ahora me perdí yo a ver qué es lo que tiene acá esto. Ah, esa era una demostración, ¿sí? Para ver cómo se hace. Hagan ustedes. Vamos a ver con el instrumento M y el instrumento L los datos, ¿sí? Anoten por ahí en algún lado. ¿Sí? Lo que van a cargar ustedes ahora con la calculadora directamente son estos valores, ¿sí? Tenemos que volver a limpiar. Sí, sí, más vale. Ya aprendieron a borrar, ¿eh? Ya me olvidé.
Shift mode 1 igual. Shift mode 1 igual. Y ahora cargar, ¿sí? 285 M más. Listo, profe. Y ahí el valor medio coincide, 317, el valor de Dios estándar. Pongan así como dato, pongan instrumento M, valor medio, tanto, debido estándar, tanto, ¿sí? Bien. Bien. Sí, da lo mismo. Bien, ese para el instrumento M, ¿sí? Ahora vamos a ir para el instrumento L, ¿sí? ¿Puedo salir de acá? Sí, profe. Bien, vamos al L. Ahí están los datos del instrumento L, sí, son estos valores que están acá. $2,38 dice el primero, profe, porque Sí, no sí, alcanzo a ver bien. 238, sí. Gracias. La media da igual. La media de fútbol o media de pasear. Ándale. Sí, sí, me dio lo mismo. 0,22, ¿cuánto? Redondeando da Sí, 123, Bien, ahí porque está, hay 9 acuérdense. atrás de los... Sí. En realidad, ¿cuántas cifras significativas debería tener ese? Y 3, profe, ¿no? 3 exactamente, porque acá se midieron con 3. Acá, entonces, lo que tendría que corregir sería yo, porque yo tendría que tener 3 cifras significativas, ¿sí? Bueno, Hay eco. Alguien puede... No sé quién tiene... Uy, bueno. estamos con eco. Bueno, ¿aprendieron entonces, sí? Entonces, tenemos para los dos instrumentos, para cada uno de ellos, tenemos el desvío, mejor dicho, tenemos el valor medio para el instrumento M y para el instrumento L, ¿sí? El desvío estándar y mejor dicho, el valor del desvío estándar para cada uno de ellos. Bien, lo primero que vamos a valorar acá es exactitud y precisión, ¿sí? ¿Cómo valoro la precisión? Aquel instrumento que tenga menor desvío estándar es el más preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menor dispersión de datos. En la clase anterior yo le hablé en forma conceptual y teórica. Acá con valores yo me voy a dar cuenta cuál es más preciso a partir del desvío estándar, ¿sí? Este 0,23 menor que 0,24. Por lo tanto, el instrumento L es más preciso, ¿sí?
Y la exactitud yo la voy a medir o valorar con el sesgo, ¿sí? Es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medio de cada uno de los instrumentos. ¿Cuál es el valor verdadero? ¿Ustedes anotaron por ahí? Yo ya no me acuerdo. Si no, tengo que volver al principio, ¿ya? 3,40 era. 3,40, bien ahí, bien anotado. ¿Sí? Profe, Sí, usted dijo que la exactitud era con el sesgo. sí, y este es sesgo. Esto que está acá es el sesgo, ¿sí? Ok, El valor absoluto, voy a anotar acá, valor absoluto es 3,40, ¿sí? ¿Está? Sí. Aquel que tenga menor sesgo, es decir, que tenga la menor diferencia, va a ser más exacto, porque está más cerca del valor verdadero, ¿sí? Fíjense, 3,17, por supuesto que está más cerca que 3,40, ¿sí? No hace falta ni hacer ni un cálculo. Pero para quedar más seguro, hacemos ese cálculo, ¿sí? 3,40 menos 3,17 me da este valor, que es 0,23, ¿sí? Y hacemos el 3,40 menos, para el otro instrumento, 2,84, y fíjense, me da 0,56. Entonces, repasando, el más preciso va a ser aquel que tenga menor desvío estándar, y más exacto va a ser aquel que tenga menor sesgo. ¿Está? Ahora, el sesgo también tiene una característica que puede ser por exceso o por defecto, ¿sí? ¿Cuándo va a ser por exceso? Cuando ese instrumento que yo estoy valorando mida por encima del valor verdadero, ¿sí? Y va a ser por defecto cuando mida por debajo de ese valor verdadero. Eso es sencillo, ¿sí? En este caso, los instrumentos, ¿cómo miden? Por defecto. Los dos, porque los dos son menores a 3,40, ¿sí? Entonces miden los dos por defecto, ¿sí? De menos miden, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí. ¿puede explicar cuándo saber cuál es más exacto? Porque me perdí en esa parte. Bueno, hago la diferencia entre el valor verdadero, que en este caso es 3,40, y con respecto a cada uno de los valores medios, ¿sí? 3,40 menos 3,17 me da 0,23, si no me equivoco, ¿sí? Da eso, hiciste esa resta. Sí, sí. Bueno, ahora hace lo mismo, pero con el otro valor medio. ¿Le da 0,56? Sí, sí. El que tenga menor sesgo es más exacto, ¿sí? Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Creo que le voy a dejar por acá porque lo que viene es medio largo. A ver. Sí, esto va a llevar un tiempo. Así que errores lo vamos a llevar 3, 4 clases, ¿sí? Y mejor que ustedes vayan acompañando en los cálculos, así le va quedando. profe, ¿Alguna duda? va a ser necesario tener la clase de seminario entonces el lunes para No, este no, no, tema no, no. largo, ¿no? Yo le voy a avisar, ¿sí? Por ahí Ok, saco otro práctico nomás más adelante y chao, si hay algunos que no tienen sentido, ¿sí? bueno. Nos estamos viendo entonces, chicos. Vamos a seguir con esto. Chau, chau, profe. Chao, Chao, profe, profe. buen fin. chao, profe. Chao, chao.